gobierno es esa. Sebastián, en términos tributaristas, ¿la Argentina puede ir con este inicio de gestión hacia una simplificación de impuestos? Que esté en una segunda etapa contemplado. Sí, tiene que ir, ¿sí? O sea, tiene que ir a una reforma integral del sistema tributario, tiene que hacer un acuerdo con provincias para reformular el sistema tributario en conjunto, eliminar ingresos brutos, sellos, que se eliminen tasas municipales donde no se prestan servicios y son impuestos. Hay que bajar impuestos, pero en este momento la realidad es que es muy difícil eso. ¿Sí? O sea, es muy difícil bajar ahora impuestos, hay que combatir el déficit fiscal. Después uno podrá estar de acuerdo o no con las medidas para combatirlo, pero creo que no hay duda que hay que terminar con el déficit fiscal, terminar con la emisión, terminar con la inflación, en definitiva, y dejar para una segunda etapa el tema de la reforma tributaria, pero no olvidarlo, es decir, dejarlo para el año próximo y encararlo. Bien. Eduardo, quisiera preguntarte, porque el mayor justificativo, digamos, para estas medidas es que no había otra alternativa, que era esto o la hiperinflación, que era esto la catástrofe, esto o morir. Quiero preguntarte si hay otra alternativa o si efectivamente este es el único camino, un poco vinculado a lo que recién se mencionaba, si la madre de todos los problemas es el déficit fiscal y cómo se resuelve eso, o eventualmente, insisto, si hay alguna otra posibilidad en discusión. Creo que la respuesta tiene varios puntos. Yo creo que si ustedes hacen un poquito de memoria de muy corto plazo, Javier Milei hablaba de un recorte de 15 puntos antes de empezar a hablar, y lo viene haciendo hace muchísimos años, ¿no? O sea que creo que es una decisión tal vez hasta ideológica, como él bien llama. Él es un libertario muy fuerte y piensa eso, y por ahí su ideología lo lleva a tomar estas decisiones. Yo creo que hay otras alternativas. La alternativa de Massa obviamente no era este camino, tampoco era de reacomodar cuentas y ir hacia una estabilidad y a un déficit cero, pero con otro camino, tal vez un poco más lento, y con un camino donde estuviera más repartido el costo de quién iba a pagar este ajuste. Porque lejos de pagarlo la casta, este ajuste, lo va a pagar el pueblo argentino, y principalmente lo van a pagar jubilados, trabajadores y los sectores más postergados de la Argentina. Esto está claro, una devaluación tan fuerte, acompañada de un tarifazo, no tiene otra cosa más que destrozar el poder adquisitivo de la gente, y eso llevarnos a una recesión muy fuerte que nos lleve a una situación que probablemente a la larga baje la inflación, pero porque la situación se complique demasiado económicamente. Y creo que este equipo también pasó por estos temas y se dio cuenta que atrás de los Excels hay gente, y hay que ver hasta cuánto es el límite de la gente. Yo espero que les vaya bien, pero no veo alternativa de que les vaya bien con este camino. Bien, vamos a escuchar a Carlos Melconian. Agregar una cosita más. Cuando uno toma estas decisiones, como de evaluación, impostazo y tarifazo, lleva a la situación a una situación muy fuerte de recesión. Y cuando uno entra en recesión, probablemente tenga una pérdida de recaudación por la baja de la actividad. Y si tenemos una baja de la actividad muy fuerte, nos va a llevar a que en un tiempo tengamos que volver a ajustar. Entonces yo veo un camino largo en este sentido. Y desde nuestro espacio nos sentimos muy afectados por eso, ¿no? Porque nosotros creemos que el votante no tiene la culpa de que le hayan dicho que un ajuste era necesario y que lo iba a pagar la casta, y que hoy lo vayan a pagar los sectores que lo van a pagar. Bien. Le sumamos la voz de Carlos Melconian, que esta mañana habló por Radio Mitre y se refería, estamos hablando ni más ni menos, quien iba a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich si llegaba a la presidencia de la Nación. Habló de las medidas. ¿Vos pensás que el presidente va a anunciar un aumento de salarios? No lo sé, pero digamos paliativo, todos estos programas en el durante tienen una pata heterodoxa. Si vos no tenés vergüenza en ir para atrás con la dolarización, y no tenés vergüenza en canjear licuadora por motosierra, y no tenés vergüenza en escribir el Banco Central que vas por un aumento de la demanda de dinero, que es la demanda del peso al cual querías enterrar, tampoco te tiene que temblar el pulso por la heterodoxia salarial. Seti, ¿y cómo sería la dinámica de los salarios
en un primer trimestre del año donde ya sabemos que va a haber alta inflación, reconocido por el propio Javier Milei? Si nosotros vemos cómo viene dado este programa, yo creo que los industriales, la pequeña y la mediana empresa va a estar muy complicada por una pérdida de poder adquisitivo. Su principal mercado en esos sectores es el mercado interno, que va a estar muy debilitado. Entonces no creo que tenga mucha posibilidad de recomponer salarios, ni creo que sea algo que impulse el gobierno. Por otro lado, los salarios estatales, ya se ha dicho que en el mejor de los casos van a estar congelados por un año, con inflación no menor a 20% o 20 y pico por ciento durante un par de meses largos. O sea, si ustedes calculan cuál es la pérdida de poder adquisitivo en ese momento, se ve difícil, ¿no? No sé si coinciden conmigo en ese sentido. Bueno, agrego un dato, Eduardo, muy importante. Hoy hay reunión de la CGT, hay reunión de las dos CTA, pero prestemos atención a lo que viene pasando, Edu. ¿Te acordás que había acuerdos salariales de un año y luego con revisiones periódicas en función del tema inflacionario? Eso quedó atrás. Ahora hay acuerdos de 3 meses, porque la situación se volvió muy inestable. Los acuerdos son de 3 meses. Ahora, de acá a 3 meses no llegás a compensar con lo que efectivamente está pasando y además va a haber un reacomodo del dólar del 2%. O sea, va a ser un esquema de una paritaria mes a mes. Claro, pero con un agravante. El primer agravante es que tenés una Secretaría de Trabajo que en principio uno lo puede pensar como territorio hostil para sindicatos, y un sector empresario muy empoderado en virtud de este gobierno. Pero además tenés sectores industriales y pequeñas y medianas empresas que van a vender menos, y si venden menos y producen menos, y si producen menos necesitan menos laburante. Bueno, la situación es una gran incógnita, ¿no? Compartimos un cuadro de economía, del tema ganancias puntualmente, si lo ponemos en pantalla. Sí, esto es más que ganancia, esto es lo que el Ministerio de Economía publicó después de los anuncios sobre cómo se va a llegar al superávit fiscal. Entonces tenés la comparativa con el año pasado, etcétera, etcétera, pero bajemos un cachito y veamos donde dice ingresos. Donde dice ingresos, dice, bueno, ahí está, el aumento del impuesto país, 17,5 en 12 meses. Adicional de retenciones, o sea, no es que se van los derechos de exportación, no, eso puede pasar cuando termine la emergencia. Ahora se aumentan las retenciones, es decir, se aumentan los impuestos en ese sentido, en este caso para productos que no son agropecuarios. Con lo cual hay un desincentivo eventualmente para todo lo que tiene que ver con la producción industrial. Reversión, reforma de ganancias. Fíjense que no dice revisión, como acá recién se mencionó, dice reversión. Reversión es volver para atrás, no es decir, bueno, volvemos a un esquema un poco más lógico que haga que alguien que cobra 2 millones de mangos efectivamente pague algo. A ver, Sebastián. Sí, la realidad es que debería revisarse, digamos, reversionarse, no eliminarse la reforma y que quede la ley como estaba antes. ¿Sí? O debería revisarse y modificarse. Es decir, que no impacte tanto en el salario, pero igualmente volver a un esquema parecido al anterior, quizá. Sí, pero con mínimos no imponibles y deducciones más razonables. O sea, actualizados de otra manera. Sí, mes a mes, los tramos de escala también. Los autónomos siempre son totalmente discriminados. Sí. Y en la reforma de ganancias hay que contemplar también. ¿Se puede hacer una actualización mes a mes? Digo, para los contadores, ¿qué es esto? Sí, es un cálculo automático por un Excel, o sea, no es un problema, es la decisión política de ajustar mes a mes. Es cierto que eso indexa la economía, entonces muchas veces no quieren, bueno, por lo menos ir a un ajuste trimestral, mínimo, por lo menos trimestral, pero no puede ser anual y que quede discrecional al Poder Ejecutivo, como hizo el año pasado el Poder Ejecutivo, de aumentar los pisos de ganancias cuando quería. A ver, Pablo. Cierro con el análisis de ingresos, vuelve la dupla goleadora moratoria a blanqueo, y va a sumar todo eso, bueno, un 0,5 y más. Bajemos un cachito más al tema gastos. Uno dice, bueno, gastos, 2,9, ¿qué significa esto? Que bajan los gastos, no que hay una mejora en jubilaciones y pensiones, sino que por el recorte a todos estos ítems se va a gastar menos. Jubilaciones y pensiones 0,4. Como recién decía Martín, más allá de que le des vuelta a la fórmula, que cambies H por B, vos tenés que de lo que hay vas a tener una reducción del 0,4. ¿Sobre quiénes? Veremos. Transferencias corrientes a provincias, 0,5. Acá hay un gran interrogante, porque es cierto que se reducen las transferencias, pero queda, me parece, a merced de la negociación política en el Congreso. Subsidios económicos, gastos de capital, programas sociales con intermediarios, es decir, va una reducción de los programas sociales, sobre todo potenciar trabajo que se licúa por completo y después distintos tipos de gastos y funcionamientos. Seti, ¿a qué se parece
esto que ha anunciado Caputo ayer y hacia dónde va la política económica del gobierno? ¿A qué se parece en algún otro momento de la historia argentina? Yo creo que en algún sentido se vieron cosas parecidas en la década del 90, ¿no? Donde se ajustaba fuertemente para llegar a un nivel adecuado supuestamente de gasto público, y la reducción de la economía nos llevaba a un nuevo ajuste y entrábamos en un círculo vicioso bastante negativo para ¿La herencia economía. era parecida en aquel tiempo? No, digamos, Alfonsín tenía una hiperinflación desatada. Yo creo que acá, más allá de todas las situaciones difíciles que le tocó al ministro Massa, el ministro Massa fue llevando hacia adelante y en estabilidad, estabilidad dentro de lo posible, dentro del panorama de haber perdido 21.000 millones de pesos, de dólares, perdón, por la sequía. Fue trabajando con distintos sectores y con distintos sectores externos para que eso no ocurriera. Yo creo que acá había muchas alternativas antes de llegar a una situación de un ajuste tan fuerte. Un reacomodamiento del gasto, por supuesto que hacía falta, ir acercándonos al déficit cero, y nosotros lo teníamos en mente y era uno de nuestros objetivos. Pero hay distintas formas de hacer los ajustes y hay distintas formas de llevar a la estabilidad. Y con 4 años por delante y con poder político uno lo puede hacer. Tal vez no nos tocó en nuestro momento porque nosotros éramos un gobierno debilitado con poco tiempo por delante para trabajar. Pero obviamente hay distintas formas de hacer esto. Y bueno, se eligió la forma donde los sectores que van a pagar no son los sectores a los que se les prometió que no iban a pagar el ajuste. Martín, bueno, ¿cómo se está comunicando? Bien, ¿cómo se está comunicando? El gobierno se comunica a través de Adorni todos los días a la mañana. El ministro Caputo, que dio las primeras 10 medidas, pero todavía no se anunció un plan. Digo, ¿debiera aparecer la figura de Javier Milei hoy como respaldatoria de todo lo que se está haciendo, o para hablarle a la gente que lo votó y que lo respaldó para llegar a la presidencia? Sí, yo siento que hay un problema de comunicación desde el día cero, y tiene que ver con que no termina de quedar en claro quién comunica qué. ¿Sí? Ayer el ministro de Economía era el que iba a informar el plan, un plan que, como decían recién, esencialmente son algunos grandes títulos, algunas grandes líneas, pero no entra en detalles. Finalmente los detalles se corrieron o bien por pasillos o por off the record. Digo, no hubo una conferencia de prensa en la cual periodistas económicos pudiesen puntualizar sobre fecha de inicio de las medidas, impacto, qué grado de intensidad va a tener, modalidad por ejemplo, de la quita de subsidios. Claro, estamos tocando medio de oído y armando el programa económico sin una comunicación directa. Del otro lado, me parece que efectivamente falta una palabra mucho más, si querés, político-social de parte del presidente, hablándole al electorado, hablándole a la sociedad respecto a, bueno, ¿en qué va a consistir esto? Porque efectivamente, partiendo de un diagnóstico tremendamente exagerado, ¿sí? Podemos utilizar las metáforas de me estoy muriendo, me van a cortar el brazo, o algunas similares. Lo que está planteando Milei, lo que está planteando Caputo, es un escenario similar al que yo recuerdo leer, porque no había nacido todavía, cuando asume Martínez de Oz en el 76, planteando un diagnóstico catastrófico, ¿sí? En el cual hacía falta un ajuste feroz, que no trajo como resultado ni bajar la inflación, ni bajar la presión tributaria, ni mejorar las condiciones de vida de la gente. Digo, toda vez que avanzamos en un esquema que plantea un diagnóstico catastrófico en términos de déficit, el resultado termina siendo un modelo de ajuste muy fuerte que no trae mejores condiciones de vida, sino que por el contrario agravan la situación. En relación a esto, Sebastián, ¿hay similitudes en las medidas que se tomaron en aquel tiempo y ahora? Yo tampoco había nacido en aquel tiempo, entonces no las recuerdo. Sin duda son medidas duras, son medidas de aumento de impuestos, no era quizás lo que se esperaba. Es un momento complejo. O sea, un poco el gobierno, yo entiendo que lo que quiere es diferenciarse del gradualismo de Macri. O sea, prometimos shock, ahí está el shock. Hay shock, claro. No es exactamente el shock que se prometió, ¿no? Hay medidas distintas. Hay un problema de comunicación, comparto, yo ayer hice un tuit, esperaba la verdad medidas bien detalladas, no títulos que después se queda la incertidumbre de si se va a aumentar más, menos. Por ejemplo, ayer todo el mundo escribía en redes cuál era el dólar tarjeta, porque no se habló de las percepciones. Y el dólar tarjeta podía llegar a 2040. Y había gente que tenía que pagar la tarjeta hoy. Bueno, después eso se aclaró, pero todo
creo que habría que mejorar la comunicación. Sobre la comunicación, Sí. me obsesiona eso, Edu. Ayer se volvió a grabar el mensaje. Esto se conocerá. ¿Cuál fue la razón por la cual Un se tramo vuelve a del grabar? mensaje. Sí, porque eso lo revisó el presidente de la Nación y no le gustó el modo en que se comunicaban esas cuestiones. Y si vos observás, hay momentos en que Luis Caputo, el ministro de Economía, habla con su propio recurso y en otros momentos, no para ver datos, sino para leer frases concretas, hace una lectura textual. Y son textuales que si vos le conocés el recorrido público a Caputo, no son frases de Caputo, suenan más a frases textuales de Javier Milei. Por eso tanto hincapié en cómo decirlo, porque en virtud de cuánto miedo tengamos a lo que podía venir, se cree que más legitimidad o aguante habrá de las medidas que se han tomado. Seti, para cerrar, recién Sebastián hacía referencia al dólar. Con un dólar a 800, un oficial a 800, ¿se corre el riesgo de que la brecha siga siendo muy extensa? Por eso yo hace un rato le hablaba de que la elección del ministro yo pensaba que venía acompañada de fondos frescos del exterior. En la medida que no sé los acuerdos que han tenido con las cámaras para que les liquiden y todo ese tipo de cosas, pero en la medida que no tengan dólares en el Banco Central y hacer una devaluación tan fuerte no asegura que no tengan una corrida sobre el tipo de cambio. El fondo bancó fuerte la medida, ¿eh? Ujú. El fondo bancó fuerte, Sí, claro. Catalina Georgieva en un tuit y otro Se puede funcionario del bancar organismo. muy fuerte desde lo verbal y se puede bancar muy fuerte desde la llegada de los fondos, ¿no? Claro. Hay que ver qué tan fuerte bancó. Eso todavía no lo tenemos muy en claro. Seti. Pero Ujú. sí. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes.